Vamos a hablar del engaño. Porque quiero contaros básicamente ciertas cosas. Como yo, después de todo lo que ha ocurrido y asumiendo que en la guerra nos buscan engañarnos constantemente, lo único que hay que buscar es dónde está el engaño, voy a dar mi opinión. En los últimos 2 días se ha venido rumoreando y se sigue rumoreando, se ha venido filtrando por fuentes con buenos contactos, por inteligencia abierta, que Ucrania había conseguido una cabeza de puente al otro lado del río Dnieper. En unos casos, especialmente, se estaba hablando de la península de Kimburn, especialmente del cabo de la península, de Kimburn Spit. En otros, incluso, se hablaba de que habían cruzado por el delta y habían llegado a la ciudad de Holapriat, una ciudad de unos 17.000, 18.000 habitantes, y que Holapriat había sido conquistada, entre comillas, liberada. En el último programa habíamos hablado de estos rumores, habíamos analizado lo que podían representar, y ahora vamos a ver lo que en mi opinión son. En mi opinión son. La pregunta que yo me hacía era, en lugar de pensar si lo pueden haber hecho, no lo pueden haber hecho, ¿por qué no nos vamos al área de Kimburn Spit, del cabo de Kimburn, de la punta de Kimburn, del borde de Kimburn, de la península, y lo vemos en imágenes? Estas son las zonas ocupadas, están en rosa. Bueno, este mapa lo hemos visto docenas, centenares de veces. Y el área de la que estamos hablando es justamente esta. En teoría, las fuerzas ucranianas, que nos habían mostrado vídeos y todo, habían realizado este movimiento. Aquí, más o menos. ¿Veis el movimiento? Este era el movimiento que habían hecho supuestamente los ucranianos. Habían avanzado por aquí, por las líneas rosas, las líneas rojas que os he dibujado, y habían llegado hasta el área de la punta de la península. Ahí, más o menos, habían conseguido llegar. Yo me planteo, ¿y esa área en la que supuestamente nos dicen los ucranianos que han llegado, nos muestran los vídeos con imágenes épicas, hasta con música épica? ¿Esa área cómo es? Pues es esto. Es esto. O bien también es esto. Yo, a ver, chicos. Si vosotros intentarais tomar una cabeza de playa, una cabeza de puente, ¿tomaríais este área? La gran parte de ella que está sumergida y que parece un arrecife del Pacífico. Y que lo que vemos es una especie de duna estrecha que parece una carretera y que se extiende hasta una punta. ¿Esto cómo se iba a defender? Pregunto, aunque hubiera sido verdad. Y si nos cuentan la historia de que, bueno, es que han ido varias lanchas rápidas y han conquistado toda el área, no deja de ser un poquito sorprendente, ¿no? ¿Para qué quieres eso? Exactamente, ¿para qué? ¿Y cómo avanzas por ahí? Vamos a colocar la foto contraria, creo que es el extremo más occidental de del Kimburn Spit, o de lo que sería, para nosotros sería como el cabo, la punta del cabo de la península. Y vemos que en estos momentos, en esta imagen, hay una diferencia, pero aún así hay menos parte debajo del agua, o es un área ligeramente distinta, pero aún así, chicos, yo diría que es un lugar bastante estrecho, o muy estrecho, ¿no? ¿Por qué deberían haber tomado los ucranianos una cabeza de puente en este área? Entonces me he preguntado, si nosotros a día de hoy, debido a toda la inteligencia abierta, debido a que hay decenas de personas, probablemente centenares en el mundo, organizaciones, etcétera, alquilando horas de satélite y encontrando las líneas defensivas, ¿por qué no vamos a las fuentes más o menos fiables, más o menos? No voy a decir que en una guerra nada es abiertamente verdad, pero las fuentes que han demostrado tener algún tipo de recorrido y algún tipo de track record de información correcta, ¿por qué no vamos a ver cuál es la línea defensiva, cuáles son las líneas defensivas
rusas en el otro lado del río, el Dnieper, para entender por qué deberían los ucranianos de tomar esto. Yo de entrada, sin ser una persona que es militar, veo esto y no sé cómo podrían avanzar, ni sé para qué querrían tener esto los ucranianos. Me resulta muy difícil de entender la utilidad, a menos que hagas una construcción verdaderamente extraordinaria de todo esto, ¿no? Pero bueno, estas son las líneas defensivas rusas, ¿de acuerdo? Estas son las líneas defensivas rusas al otro lado del río Dnieper. Bueno, veis que el frente de batalla, esto es de antes de haber perdido, estos de antes, repito, subrayo, estos de antes de haber perdido la cabeza de puente de Gerson. El frente estaba en la línea roja. La primera línea defensiva es la línea rosa. La segunda línea defensiva es la línea amarilla. La tercera línea defensiva es la línea verde. Y además podéis ver el río Dnieper en azul. Los afluentes, como por ejemplo el Inuglets en azul. ¿Y no os llama algo la atención de las líneas defensivas rusas? ¿No os llama algo profundamente la atención de todo esto? Esta área con unas rayas. Esta área es la península de Kimburn, donde se supone que en la parte más occidental han acabado consiguiendo una cabeza de puente los ucranianos en esta área. Bueno, de hecho, más incluso hacia el occidente de esta área. Nos llama poderosamente la atención que justamente esta área está fuera de las líneas defensivas, fuera de la primera, la segunda y la tercera línea defensiva. De hecho, vemos como la primera línea defensiva, que es la rosa, acaba más o menos en la raya esa roja que he dibujado. No se adentran en esa cabeza de puente. Aquí podríamos pensar dos cosas, ¿no? ¿Por qué los rusos no han construido una línea defensiva alrededor de esta península? Si no la han construido, ¿es porque la consideran no importante o porque la consideran muy fácil de defender? Y segundo, aunque los ucranianos conquistaran esta cabeza de puente, posteriormente quedarían aún detrás de las tres líneas defensivas. El conseguir la cabeza de puente en esa península no representaría tener un lugar en el lado opuesto de las líneas defensivas rusas. No sé si me explico. No representaría haber superado las líneas defensivas, aunque hubiera ocurrido. Entonces, mi opinión de esto es que es un intento por sobreextender las líneas defensivas rusas y que los rusos, que no tenían una posición defensiva ahí, trasladen parte de las tropas a ese lugar. Porque esas tropas probablemente están llegando hasta el istmo de la península. ¿Veis esa línea roja que he dibujado? Y querrán los ucranianos sobreextenderlas. Querrán que se coloquen en toda este área. En toda este área que os estoy dibujando con esta línea. Con estas líneas. Tic, tic. Aquí veis aparecer estas líneas rojas. Quieren los ucranianos que los rusos se sobreextiendan por más kilómetros ahí. Eso no significa que ese movimiento no haya ocurrido. Eso no significa que sea mentira que unas lanchas rápidas o unos grupos de operaciones especiales no hayan marchado sobre la zona. Y que tampoco significa que lo que es el cabo sea tan difícil de defender como el resto. Porque el cabo, hemos visto las imágenes, yo no acabo de ver la utilidad, sin ser militar, de cómo puedes construir una operación defensiva ahí. Pero en esto que os estoy mostrando, ahí quizás sí que podrían construir algo. Pero están muy cerca de las defensas rusas que les machacarían. Y de hecho, las informaciones rusas, no las ucranianas, las rusas, es que hubo un intento por parte de algunas tropas ligeras y probablemente no muy numerosas ucranianas de hacer un desembarco en la península, en el Kimburnes
Bueno, ellos creo que no sé si hablan del Cabo o hablan de alguna parte de la península distinta, pero lo que sí que hablan las fuentes rusas es que han rechazado a las tropas ucranianas, que podrían haber sido simplemente una avanzadilla para testear cuáles son las defensas o vete tú a saber lo qué, ¿no? Vete tú a saber el qué, vete tú a saber si lo que quieren justamente es lo que os estoy comentando. Sobre extender a las líneas rusas. Y luego, chicos, ha habido algo más interesante, bastante más interesante, que es el argumento o la filtración, o describidlo como queráis, de que Ucrania había conseguido una cabeza de puente más o menos aquí, más o menos en la zona en la que os estoy dibujando un punto, que es en el área de Hola Priat. En ese área en el que os estoy dibujando ese punto, más o menos ahí, porque estoy yendo a ojo, hay una población que se llama, repito, Hola Priat, de unos 17-18 mil habitantes, según la que estas filtraciones, los ucranianos habrían conseguido esa cabeza de puente. Pero nos volvemos a lo mismo. Esa cabeza de puente, en teoría, no habría superado las líneas defensivas rusas. Habría que explicar cómo es posible que esa cabeza de puente se pudiera establecer tan cerca de esas líneas que, por muy superadas que se encontraran, podrían disparar prácticamente como si fueran patos de feria. Entonces, mi opinión personal, a menos que la realidad acabe demostrando algo que por ahora estas filtraciones no me lo demuestran, en mi opinión, a día de hoy, en el momento que estamos grabando esto, los ucranianos no han conseguido una cabeza de puente en Hola Priat, en esa población, ese punto que os he señalado. Aunque lo hubieran conseguido, no sería tan grave. Sería grave, sería bastante grave. Pero no sería tan grave como se iba anticipando. Y desde luego, la expedición a la península de Kimburn me parece, en estos momentos, tendría que ser una operación mucho más importante como para decir que se ha conseguido tener una cabeza de puente y se ha conseguido superar a las líneas defensivas ucranianas, porque incluso, aun siendo verdad, no habrían superado las defensas rusas. Y entonces todo esto, ¿por qué? Porque creo que el ataque debería venir por el lado opuesto. Podría venir por el Donbass, pero donde puede venir el golpe destructivo, si es que lo dan los ucranianos, sería en este área. Sería en este área, en Zaporizhia. Porque lo que buscarían sería romper las líneas, y de luego me voy a mover aquí. Los ucranianos buscarían atacar por el lado opuesto y llegar más o menos, llegar a Melitopol. Creo que esa sería la intención. Así os doy mi opinión, ¿eh? Pero creo que lo que buscarían sería llegar hasta Melitopol. Sería con movimientos más o menos, podrían avanzar así como os enseño. Esta sería una de las teorías. Un movimiento que avance en esta dirección, como veis las flechas que he dibujado, o bien hasta el nudo que hay aquí en Melitopol, ¿de acuerdo? Evidentemente yo creo que no buscarían entrar a la ciudad, buscarían quedarse a las afueras. Hay mucha actividad partisana en ese área. Y esto cortaría, así como os digo, cortaría la red de comunicaciones rusa. Probablemente quedaría muy afectada la red de comunicaciones rusa. La red de comunicaciones rusa se mueve más o menos en esta dirección. Más o menos en esta dirección. Hay un nudo de comunicaciones. Hay nudos de comunicaciones aquí. Hay una parte que va por aquí, si no me falla la memoria. Sabemos que el puente fue dañado
dos de las partes del puente, hay una tanto en el estrecho de Kerch, tanto el de ferrocarriles como el puente de tráfico rodado, que está dañado, repito, no van a estar abiertos probablemente hasta 2024, han dicho las autoridades rusas. Una de las dos partes no estará abierto. Y además, esto podría, si rompieran por aquí los ucranianos, si rompieran por esta parte de aquí, dejaría sin posibilidad o muy dañada la logística rusa en este área. En este área. Y además conseguiría, básicamente, sin necesidad de una cabeza de puente, conseguirían los ucranianos, en mi opinión, siempre, claro, conseguirían que todo esto pudiera acabar cayendo, toda esta área pudiera acabar cayendo del lado ucraniano. Del lado ucraniano. Esto es probablemente lo que quisieran conseguir. Esto no significa que Ucrania vaya a ser exitosa, tampoco significa que no puedan hacerlo, pero este sería lo lógico. Esto es lo que se viene argumentando que podrían alcanzar. Aquí hay un problema en todo esto. Bueno, hay dos problemas, pero uno principal, que es este. Y no sé cómo lo van a solventar. Hay un problema bastante importante que es aquí. En este punto. Más o menos en este punto. Este punto verde que os estoy señalando. Ahí está la central nuclear de Energodar. Más o menos en ese área. Y habría que ver qué ocurre con eso. ¿Qué ocurre con esa central nuclear? ¿Se arriesgaría Ucrania a que hubiera un problema, alguna fuga, algún daño? Es algo peligroso. Es algo peligroso si hay combates cerca. Podría optar por intentar aislar a esa área. Intentar que quedara sin suministros el área aquí, cortar por este punto y que se quedaran sin suministros. Pero es algo peligroso. Es algo tremendamente peligroso. Creo que ese es uno de los mayores problemas por parte de Ucrania. ¿Qué va a pasar con la central nuclear? Difícil de resolver. Además, ¿qué pasaría? ¿Qué decisión debería tomar Rusia al respecto? ¿Qué hacer con esa central? Y incluso, aunque habláramos de que se atrevieran, ¿qué pasa si intentan resistir? Es que podría ser auténticamente catastrófico. Si esta operación tuviera éxito, que en mi opinión es lo que creo que buscan los ucranianos, es más, no es lo que yo creo, es lo que prácticamente todo el mundo, todos los análisis militares que he ido leyendo van en esta sintonía. Podrían atacar también por la línea de Svatove, pero bueno, creo que piensan en estos momentos que esa carta siempre la pueden jugar, ¿no? Y que relativamente es más fácil. Aquí, desde luego, esta carta sería catastrófica en caso de poder ganar esta mano. Ucrania ganaría acceso al mar de Azov, ganaría acceso a una costa que había visto cómo se le cerraba, podría continuar funcionando, operando aquí, Ucrania. Desde luego cortaría el acceso por tierra por el corredor. Y yo no sé, en esos momentos, si no se acababa el conflicto ahí, no entendería qué es lo que queda, ¿no? No entendería para nada qué es lo que queda por jugarse, básicamente. Vamos a ver algo importante. Vamos a borrar todo esto. Vamos a ver cómo están fortificados los rusos en una zona que puede ser tremendamente importante. En el punto de Zaporilla, básicamente en el Oblast de Zaporilla, en la línea de frente,
es donde se puede acabar jugando cómo termina la guerra. Es duro, pero es así, ¿no? Aquí, más o menos. Es donde las líneas defensivas rusas tienen que funcionar en estas líneas que os he marcado para poder evitar la catástrofe de que, bueno, desde el punto de vista ruso, de que los ucranianos rompan el corredor. Vamos a mostrar cómo son esas líneas defensivas que ya en mayo se hablaba que eran líneas defensivas triples. De hecho, Ucrania no se ha atrevido hasta ahora a realizar un contraataque importante en Zaporizhia. Probablemente es de las regiones más fortificadas, de las zonas más fortificadas fronterizas entre ambos países, o en el frente, digamos así. A ver, aquí podéis ver diferentes zonas con imágenes vía satélite. Hay diferentes grupos que, suelen contratar los servicios de Maxar, ¿no? De la empresa Maxar. Pero creo que hay alguna más que lo hace, aunque la más famosa es Maxar. Podéis ver las líneas defensivas que hay aquí. Estas son líneas defensivas rusas, ¿eh? Las líneas defensivas rusas en el área de Zaporizhia. En este área, y vuelvo para mostrarla, para que os deis cuenta, en este área de aquí. Son esas líneas defensivas ahí. Hay 3 líneas defensivas. Al menos, ya había hace meses 3 líneas. Vamos a ver si han aumentado el número, si se han fortificado más. No hay duda, siguen fortificándolas. Y me parece sorprendente porque hay hasta canales de YouTube comprando horas de satélite para ir encontrando variaciones, ¿no? Cómo han ido excavando más búnkeres, cómo han ido... Bueno, una cosa tremenda. Si ya hay gente en YouTube haciendo eso, pues ¿qué os voy a decir de lo que estará haciendo el ejército ucraniano, el ejército estadounidense? Aquí podéis ver líneas, las líneas son de octubre las imágenes. Creo que es de Netherlands BV. Bueno, una es de Netherlands BV y la otra es de Maxar. Una es de Maxar, ¿no? Bueno, casi todos están tomando fotos de Maxar, ¿no? Lo que están comentando es que las tropas, si pueden, dejan esas trincheras vacías. Y me parece totalmente lógico e inteligente. Porque viven en las casas que hay al lado. Si hay casas al lado, si hay granjas o lo que sea, viven al lado. Por razones obvias. Tú no vas a querer vivir a la intemperie, tú no vas a querer estar, bueno, en un modo de vida que puede destrozarte la salud, destrozarte tu nivel de energía, etcétera, etcétera. Tú no quieres acabar con tu energía, tus niveles de cansancio por las nubes, enfermedad, etcétera. La vida en la trinchera es horrible. Entonces, en la medida que es posible y en la medida que no hay combates, la segunda o la tercera línea, o las que sean que pueden, están viviendo en las poblaciones alrededor, en granjas, en casas. Y si el avance si se realizara un avance, entiendo que la tercera línea ocuparía posición. Entiendo que sería así. Y esto básicamente es lo que creo que está ocurriendo en estos momentos en la guerra de Ucrania, chicos. Los rusos y los ucranianos se pueden jugar el final de la guerra justamente en el Oblast de Zaporizhia. Esto no quiere decir que no puede haber un ataque en otro punto. Podrían llegar a la conclusión, especialmente si tienen inteligencia, que la tienen seguro estadounidense, que en lugar de atacar por Zaporizhia, sería más conveniente, si el número de tropas o las circunstancias así lo indican, atacar por el lugar donde está la flecha grande, el lugar que básicamente es Svatove, en la zona del Donbass. Va a depender de lo que Ucrania estime que es el punto más débil, por así decirlo.